noches, me llamo el doctor Diego Vilches Madrigal, soy otorrino y otorrino pediátrico. Hoy tengo el honor de participar del curso internacional de puericultura. Me corresponde el módulo 20, los problemas más comunes en ORL. Muchas gracias y espero que disfruten mi charla. Buenas, bueno, vamos a iniciar. Vamos a hablar de las tres cosas que me corresponden. Traté de acomodarlo de una manera más didáctica para un flujo. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la epistaxis. Como ustedes muy bien saben, es una causa muy frecuente, es un padecimiento bastante frecuente en el área pediátrica. Desde el punto de vista de consultas de emergencias, se dice que es lo que corresponde a un 3% de todas las consultas que llegan al servicio de emergencias. Y desde el punto de vista nuestro, es interesante saber que hay edades que son más frecuentes, ¿verdad? Y como ustedes pueden recordar, es bastante raro ver un niño menor a 2 años con un episodio de sangrado. De hecho, muchas personas han mencionado que esto es algo que le debería alertar a uno, ver si el paciente tiene alguna otra condición de base o incluso algún tema de abuso. Y sí se hace más frecuente con respecto al niño va creciendo, ¿verdad? Es interesante porque esto es un problema que puede continuar incluso en adolescentes y en adultos. Y como ustedes muy bien saben, es un problema muy limitante, máxime si el niño va a la escuela o si está en la casa, porque en la escuela asusta a los profesores y a los compañeros y en la casa, asusta a la familia. Em, por lo tanto, nosotros tenemos que saber muy bien de qué es lo que estamos hablando para poder ver cuál es su tratamiento. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de otorrino, es muy importante basarnos siempre en lo que es anatomía, en el concepto del fisiológico, de qué es lo que está sucediendo. Como bien ustedes recuerdan, la nariz es altamente irrigada. Tiene irrigación tanto de la carótida interna como de la carótida múltiples ramas, y hay un área específica que es la conocida como el área de Kieselbach, que es la que estamos subrayando en este momento, que es un área de anastomosis de todas esas afluentes. Por lo tanto, este es el sitio más frecuente de sangrado en niños. Sabemos que hasta un 90% de los sangrados pueden provenir de esta área. Es muy interesante porque a diferencia de los adultos tienen otra fisiopatología desde el punto de vista de producción de sangrado. Entonces, cuando nosotros pensamos en epistaxis, tenemos que pensar en cuáles son las causas. Como muy bien ustedes saben, lo podemos dividir en causas locales y en causas sistémicas. Las causas locales generadas por trauma es usualmente el niño que se vulca, le rasca la nariz, ¿verdad? Como ustedes muy bien saben también, pueden haber cuerpos extraños que hayan entrado o que el niño se haya introducido, mejor dicho, y que haya generado alguna laceración en la mucosa. Evidentemente el trauma contuso, ¿verdad? En los niños que juegan, en los niños que están compartiendo con compañeritos o con hermanitos y que pueden sufrir trauma. Evidentemente, como lo mencioné en algún momento, el abuso infantil por parte de agresiones, ¿verdad? Por traumas repetitivos. Evidentemente, en aquellos niños que hemos operado pueden tener algún tema de sangrado postoperatorio. Y ya otras causas que usualmente uno puede pensar más que todo con lo que correspondería a la intubación o el acceso a la vía aérea con tubos dentrotraqueales o sondas nasogástricas que se coloquen cuando el paciente está internado. Con respecto a la irritación mucosa, nosotros tenemos que tener muy claro que las condiciones del aire pueden afectar y pueden generar que haya mayor incidencia o menor incidencia. Ustedes muy bien saben que hay lugares donde particularmente por un tema de humedad relativa y por un tema de resequedad del aire, cuenta que uno pueda presentar sangrados. Y evidentemente también un tema de altitud. Entonces es muy importante, dependiendo de dónde vivamos, ver si eso es una de las causas. Desde el punto de vista de irritación mucosa, una de las causas más frecuentes también tenemos que tenerla presente es la rinitis alérgica. Como todos ustedes saben, esto puede generar una irritación sobre la mucosa y esta irritación puede generar una fragilidad capilar que a la postre nos genere problemas desde ese punto de vista. Evidentemente, cuando usamos tratamiento con corticosteroides, hay que valorar bien lo que corresponde a la técnica de aplicación del medicamento. Recordar que uno de los efectos secundarios del uso de esteroides nasales corresponde a la resequedad nasal y eso puede generar irritación de y evidentemente aquellos casos en los niños en que están expuestos a
tabaquismo pasivo, igual por irritación de la mucosa nasal. Interesantemente, también es importante mencionar que los niños que están con un episodio agudo, ¿verdad?, de un cuadro respiratorio, pueden tener también un poquito de mayor facilidad para sangrar. Desde el punto de vista de las causas anatómicas, como nosotros lo tenemos claro, sabemos que si el tabique o el septum nasal está desviado, puede generar alteración en las corrientes aéreas y generar flujos turbulentos anómalos, que pueden generar áreas en las cuales usualmente tiende a resecarse, que es donde usualmente está la desviación, y esa resequedad puede generar que se dé la fragilidad capilar y que pueda haber un tema de epistaxis. Y evidentemente, una de las causas que hay que descartar, que es la parte tumoral, y desde el punto de vista de tumores, pues diagnóstico diferencial, cualquier tumor que esté en la nariz básicamente puede generar sangrado nasal. Y otras causas, es interesante, digamos, con respecto a los pacientes que presentan aumento súbita de la presión por estar tosiendo, como los síndromes tosferinosos, pueden tener algún tipo de aumento en la incidencia. Desde el punto de vista de los desórdenes hematológicos, ya entramos a pensar en causas sistémicas, ya no estamos hablando solo de lo que puede acontecer en la nariz, sino también desde el punto de vista de causas sistémicas. Los desórdenes hematológicos son bastante complicados. Todos aquellos desórdenes que puedan generar trastornos en la coagulación y agregación plaquetaria pueden generarnos problemas. Ahorita lo veremos. Con respecto a medicación, es importante nuevamente pensar en aquellos pacientes que están por alguna condición médica de base, ¿verdad? Y que eso es importante siempre preguntar. También es interesante que hay ciertas medicaciones que pueden generar un poquito más de incidencia de sangrado. Se mencionan a los AINES, usualmente el ácido salicílico y el ácido valproico. Con respecto a enfermedades granulomatosas, evidentemente son condiciones ya desde el punto de vista de un compromiso sistémico que no solo pueden afectar la nariz, sino por otra parte de lo que corresponde a la vía aérea. Como ustedes saben, la polinitis granulomatosa o la enfermedad de Wegener puede generar este tipo de problemas, usualmente infiltración a nivel de la mucosa del tabique nasal, ¿verdad? Igual las sarcoidosis o incluso las enfermedades infecciosas como la leishmaniasis o incluso la tuberculosis septal. Con respecto a la hipertensión, evidentemente uno tiene que tener claro que todos los niños son diferentes y evidentemente tenemos que tener el contexto del paciente, saber en qué sustrato estamos trabajando y evidentemente tener presente si el paciente tiene problemas renales o tiene algún problema hormonal que pueda estar generando este tipo de problema. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, nosotros tenemos que tratar de manejar o ver cómo va a ser el manejo de estos casos y evidentemente el manejo va a depender del caso. No todos los sangrados son iguales, muchos lo han visto, los sangrados aparatosos son raros, sí se dan y pueden poner en peligro la vida del paciente, pero usualmente, afortunadamente, la gran mayoría de sangrados son sangrados que son leves, aunque pueden ser recurrentes, pero generalmente fácilmente controlables. Entonces, desde el punto de vista del paciente que llega al servicio de emergencias o llega al consultorio, usualmente tenemos que tener ciertas cosas claras, como su apariencia, ver cómo se ve el niño, ¿verdad? Evidentemente una toma de signos vitales, ver cómo está el estado mental, determinar si hay algún compromiso hemodinámico de la vía aérea y si esto va a requerir algún tipo de intervención. Evidentemente esto serían emergencias con resucitación de fluidos o incluso intervención de la vía aérea. Y evidentemente posteriormente tratar de identificarlo y tratar de controlarlo. Y posteriormente determinar si requiere o no requiere reposición de sangre o factores de coagulación o plaquetas. Y en esto es básicamente lo que tenemos que tener presente, cuáles son los casos que uno debe tener o tratar como casos especiales, porque no todos los casos son iguales. Muy bien, ustedes saben que cuando un paciente se presenta con un problema hematológico de base, usualmente la cosa es un poco más compleja que un niño que no lo tenga. Evidentemente esto es dependiente de una alteración en la función de las células
y de todo lo que corresponde a la cascada de la coagulación. Y dependiendo del tipo de problema que tenga el niño, que evidentemente esperemos que ya esté diagnosticado, o si no, que sea el signo de apertura para diagnóstico asertivo, determinar cuál es el factor o cuál es el tipo de reposición que va a necesitar el paciente para ojalá poder detener estos cuadros. Los casos más complicados usualmente son estos, ¿verdad? Porque evidentemente estamos luchando contra un problema sistémico muy, muy complejo. Evidentemente, una vez que el paciente se presenta y ya tiene su diagnóstico, evidentemente puede recibir su tratamiento específico, ya sea para reposición de plaquetas o ya sea para reposición de factores de coagulación o algún otro tipo de medicamento sistémico que se requiera para poder controlar. Otra de las causas que nosotros tenemos que mencionar y que es una de las causas que hemos mencionado anteriormente y que para nosotros en la parte otorrinolaringológica es un cuadro muy interesante, es lo que corresponde al caso del angiofibroma nasofaríngeo juvenil. Como ustedes muy bien saben, esto es exclusivo básicamente en niños, usualmente en edad prepuberal o pubertal, y usualmente es un tumor que generalmente puede causar varias complicaciones, ¿verdad? Y que evidentemente requerirá de un tratamiento quirúrgico para hacer una resección del mismo. En esto básicamente hay escalas del tumor. Este es un tumor que puede ser altamente invasivo, incluso comprometiendo lo que corresponde a la base del cráneo y a la bóveda craneal, o las regiones pterigopalatinas y la mitad de la cara del lado afectado. Y para efectos prácticos, realmente cuando son sangrados producto de este tumor, usualmente como ustedes ven en la filmina inferior, en el dibujo, son tumores que son altamente vascularizados y que tienen una característica especial y es que sus vasos no tienen músculo liso, por lo tanto de manera profusa. Y evidentemente esto es algo que requerirá un control específico. Cuando nosotros pensamos en lo que corresponde al manejo, desde el punto de vista, el clásico que nosotros tenemos que tener presente como arma fundamental para tratar los cuadros de epistaxis es la compresión local. La compresión directa o compresión local lo que va a generar es un colapso del vaso sanguíneo que está afectado y que esto nos permita que esa lacera o esa ruptura del vaso capilar se logre llenar de plaquetas, factores de coagulación que logren controlar el sangrado. Pero es muy importante que cuando estamos hablando de compresión local, y esto es un error que siempre vemos, a pesar de que siempre lo decimos, siempre lo vemos, no es apretar el dorso de la nariz en la parte superior donde están los huesos nasales, sino es apretar la zona blanda, la región de los cartílagos, para poder lograr comprimir esa área. Usualmente lo que mencionamos es hacer una compresión firme, más o menos de unos 5 minutos, y posteriormente soltar, ver cómo está el paciente. Si no hay mejoría, volver a hacer compresión. Si no hay mejoría, usualmente lo repetimos unas 3 o 4 veces y si no, se le indica al paciente que se tiene que ir para emergencias para ser valorado inmediatamente. Con respecto a los vasoconstrictores locales, tenemos que tener claro que es algo que se puede utilizar. Con respecto a las soluciones, lo ideal es, si vamos en algún momento a utilizar, podemos utilizar la oximetazolina. Anteriormente la fenilefrina se utilizaba mucho. Yo en lo personal no es algo que recomiende, no me gusta, pues puede tener sus efectos y eso es algo que hay que tener en consideración y tener en cuenta. Por lo tanto, usualmente cuando recomendamos si hay que tener en casa por producto de sangrados recurrentes la oximetazolina y evidentemente hay varias maneras de aplicarla. En los sangrados agudos se le puede explicar al paciente que se puede colocar con una bolita de algodón, colocarle y llenarla, instilar la oximetazolina, introducir la bolita y posteriormente hacer compresión. O incluso hay pacientes que hacen boquitos de papel higiénico y se lo pueden poner, se lo pueden arrollar para ponerlo y hacer compresión. Pero siempre instilados en esta solución. Y evidentemente esto lo que va a generar es una vasoconstricción local que va a generar que el vaso o
los vasos irritados se detengan más rápido. Con respecto a la cauterización, bueno, esta es una de las armas que más utilizamos en la parte de otorrino. Cuando hacemos cauterización, lo que utilizamos normalmente es el nitrato de plata. Esto lo que genera es una reacción química. Como ustedes pueden ver en la foto inicial, lo que se ve son capilares que están expuestos claramente y que evidentemente posterior a la colocación de la medicación, lo que se produce es una reducción de los mismos. Para hacer una cauterización, pues hay que tener presente que siempre hay que anestesiar la nariz previo a esto porque es algo que puede ser bastante doloroso. Un paciente que tuvo un sangrado activo o tiene una exposición muy importante de vasos, en el momento en que pongamos el nitrato de plata, que usualmente lo ponemos en aplicadores, si lo aplicamos y el paciente empieza a moverse, puede que se desate un sangrado masivo. Entonces es importante tenerlo presente para tratar de evitar eso. Con respecto a los sellantes, bueno, hay varias marcas. Para efectos prácticos, realmente son cosas que uno tiene que tener presentes como que se pueden ser utilizadas. Sin embargo, el alto costo de esto no es algo que uno eh, recomiende. Es bastante caro utilizar este tipo de sustancias y realmente sabemos que el problema de la epistaxis es que tiende a ser muy recurrente. Esto nos puede ayudar en algún caso en que estemos complicados, pero realmente es bastante caro. Al igual que cuando usamos los fibrin glue, los sellantes de fibrina, que pueden también ayudarnos a generar un control local y a reponer o evitar que el sangrado persista. Y realmente los menciono porque son cosas que están disponibles, están no al alcance de todas las personas, pero es algo que evidentemente puede ser utilizado. Y lo que sí es más frecuente que nosotros utilicemos son los taponamientos. De estos hay varios tipos. Obviamente hay taponamientos que son autoabsorbibles. Usualmente el Gelfón es algo que nosotros utilizamos mucho, tanto digamos en lo que corresponde a los pacientes con epistaxis, también con los pacientes posoperatorios y usualmente también lo que corresponde al Surgicel. Ambas son autoabsorbentes, entonces usualmente esto nos sirve mucho en los pacientes en los cuales hay trastornos hematológicos, en los cuales evidentemente uno no puede estar lastimando o lacerando la mucosa, puesto que pueden desencadenar más sangrados. Entonces uno lo que prefiere es poner algo que se vaya a absorber solo en cuestión de días. Y por lo tanto estos dos son principal arma para la parte de otorrino. E incluso usualmente uno puede utilizar solo el Gelfón o solo el Surgicel o puede usar los dos mismos haciendo un taponamiento traslapado entre una lámina de Gelfón cubierta con una lámina de Surgicel. Y eso tiende a funcionar súper bien. Otros taponamientos ya son los taponamientos que no son absorbibles y que evidentemente van a requerir de un retiro, como lo son los tapones de Merocel. De estos hay varios tipos, varias formas, pero realmente lo que uno tiene que tener presente es que cuando uno va a poner un tapón en un niño, es bastante complejo. Igual con respecto, por ejemplo, a los casos operatorios nuestros, sabemos que es bastante complejo el retiro posterior. Y hay otros tipos de taponamiento que pueden utilizarse, como son los balones. Usualmente se pueden llenar de aire o de suero. Y ya estos son para sangrados un poco más complejos y son bastante dolorosos en el momento de hacer la insuflación. Entonces, usualmente lo ideal es que ojalá el paciente tenga un poquito de sedación para evitarle un disconfort. Y evidentemente esto nos va a ayudar porque tiene también para controlar la parte posterior, como también lo que corresponde al tercio medio y anterior de la nariz. Y después lo que corresponde a los controles operatorios que podemos hacer en sala de operaciones, ya realizando un diagnóstico específico y un tratamiento específico del sangrado y el sitio sangrado. Pues aquí les traigo esta pequeña foto donde lo que podemos apreciar es básicamente una región septal con múltiples vasos e incluso un sitio de sangrado reciente, que evidentemente va a requerir de un tratamiento específico. Así concluimos la parte de la epistaxis y ahora nos vamos a enfocar un poco más en lo que corresponde a el niño que ronca y básicamente en las indicaciones de cirugía de amígdalas y adenoides.
Y ahora vamos a continuar con lo que corresponde al siguiente tema, que es el niño que ronca y las indicaciones de adenoamigdalectomía. Es importante tener presente que los desórdenes respiratorios del sueño se dividen en diferentes tipos. Para efectos prácticos, lo que tenemos que tener claro es que hay una alteración, ¿verdad?, del flujo de aire que puede ser desde parcial hasta severo, y eso lo que puede generar es episodios parciales de obstrucción o episodios frecuentes de obstrucción. Y esto divide los trastornos de sueño y eventualmente hay todo un tema con respecto a la medicina del sueño, de las cuales vamos a tocar muy levemente. Básicamente lo que tenemos que tener claro es que existe también el trastorno del ronquido primario. Se dice que hay una incidencia hasta un 8%, que realmente es algo que es importante tenerlo presente. Y con respecto a la prevalencia de lo que corresponde a la apnea obstructiva del sueño, que es en los casos en los cuales vamos a enfocarnos un poco más, son más o menos del 1 al 4%. Cuando les mencionaba la resistencia o la alteración en el flujo aéreo, lo que tenemos que tener presente es que la vía aérea es un tubo y como tal puede tener cierto tipo de obstrucciones. Entonces, lo normal es que no haya ninguna resistencia a nivel de la vía aérea superior. Si no hay resistencia, el niño no ronca y por lo tanto no hay síntomas. La resistencia evidentemente puede ir aumentando y evidentemente cuando va aumentando va generando cambios fisiológicos que a la postre van a desencadenar lo que corresponde a una apnea obstructiva del sueño. Y estos cambios son los que evidentemente posteriormente podemos cuantificar con estudios de sueño. Lo que tenemos que tener presente es que la etiología de esto es multifactorial y realmente usualmente lo mencionamos que no es solo una causa. Sabemos que hay factores que se deben a un estrechamiento de la vía aérea y en esto entra lo que es el crecimiento de las adenoides, el crecimiento de las amígdalas, eventualmente la obesidad que pueda tener el paciente, usualmente a nivel cervical, pero también por el acúmulo de grasa a nivel de estructuras palatofaringeas, lo que mencionábamos de las estructuras faringeas o los pacientes o los niños que tienen malformaciones craniofaciales. También tenemos que tener presente que hay temas de tono muscular y en esto uno lo que tiene que tener presente es que pueden ser producto de que hayan condiciones de base, ¿verdad? O incluso en los niños que tienen trastornos por apnea obstructiva del sueño, por tener alteración en los mecanismos normales de compensación. Y otros factores que pueden ser factores inflamatorios locales, como evidentemente lo hemos mencionado, o factores genéticos que puedan generar igual debilidades o alteraciones a nivel del músculo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener presente? El niño que ronca no es normal y evidentemente puede tener sus consecuencias. Como todos ustedes saben, el tema del tardo en crecimiento es algo de lo cual uno tiene que tener muy claro. Evidentemente, acuérdense que mucho de esto también puede estar en relación a que si el niño no está creciendo adecuadamente y está roncando, muy probablemente ese niño está gastando muchas calorías en tratar de mantener todo su empuje respiratorio y por lo tanto es algo que evidentemente puede generar problemas. Desde el punto de vista de alteraciones cognitivas y el comportamiento ampliamente demostrado, ampliamente estudiado, todo lo que corresponde a los trastornos de déficit atencional, al tema de somnolencia en la escuela, al mal humor, todo está en relación a este problema. Y otras causas que usualmente son las que más tienden a tener inconveniente, que pueden generar un problema principalmente a largo plazo, serían los efectos cardiovasculares, como el cor pulmonar, o la disfunción ventricular, que evidentemente son cosas o estados graves a los cuales uno no quisiese llegar. Y evidentemente también tener relación con el tema de hipertensión, que todo esto va muy de la mano del efecto cardiovascular que se genera secundario al tema del ronquido. Y interesantemente, tener presente que el niño que ronca usualmente tiene una disminución en la calidad de vida. Estos también son ya escalas que se han medido y que se han tratado de determinar para ver si efectivamente hay o no hay algún problema y sabemos que sí lo existe. Como ustedes saben, realmente se menciona que esto puede tener mayor incidencia entre los 2 hasta los 6 años e incluso algunas series lo reportan hasta los 8 años y esto tiene que ver con un aumento en el tamaño del crecimiento del tejido linfático en estas áreas, como muy bien saben ustedes, por el ciclo normal de las adenoides y las amígdalas.
Tener presente que hay poblaciones que pueden tener un aumento en la incidencia y tener mayor riesgo y son pacientes que uno tiene que tener presentes como pacientes de factor de riesgo para tener enfermedad por apnea obstructiva del sueño, que serían los niños con obesidad, los niños con síndrome de Down, todas las malformaciones craneofaciales y los desórdenes neuromusculares. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener presente? Uno lo que tiene que tener presente es que evidentemente hemos mencionado todo el trastorno del sueño, pero ahora vamos a enfocarnos en lo que corresponde al tema de las amígdalas y las adenoides. Muy bien saben ustedes que la manera de evaluarlo, evidentemente, posterior a haber tenido una historia clínica, haber preguntado todo lo que corresponde a las condiciones que hemos mencionado anteriormente, tener presente que el examen físico es de suma importancia. Y para efectos prácticos, realmente uno lo que tiene que tener claro es que las amígdalas normalmente las podemos catalogar en tamaños dependiendo de la ocupación que generen sobre la cavidad orofaringea. Y para efectos prácticos, como ustedes muy bien lo saben, se dividen en grados, 1, 2, 3, 4, dependiendo del porcentaje de compromiso que tengan o de ocupación. Y al igual que las adenoides, que es otra manera de que podemos evaluarlas con una placa lateral de cabo faríngeo, en el cual usualmente podemos diagnosticar si existe un compromiso leve, moderado o severo, secundaria obstrucción en la región de la rinofaringe. Y para efectos prácticos, en la parte nuestra, en otorrino, usualmente el tema endoscópico, en el cual nosotros podemos determinar si el crecimiento adenoideo está generando algún problema. Y como ustedes muy bien pueden ver aquí, incluso las adenoides se introdujeron, sobrepasaron la coana y están generando que este paciente tenga un espacio muy pequeño para respirar. Es un crecimiento severo. Y aquí incluso pueden ver las amígdalas que realmente son bastante grandes. Entonces, para efectos prácticos, esto es parte de lo que uno tiene que tener presente para evaluar el tamaño y el compromiso que pueda tener un paciente con respecto a su tejido adenomigdalino. Cuando nosotros estamos tratando de objetivizar el problema, aparte de la historia clínica, que debería ser la guía, hay casos en los cuales nosotros no tenemos claro si el paciente tiene o no tiene un problema solo por historia. Y hay pacientes en los cuales nosotros podemos pensar que existe algún problema y lo ideal sería tratar de objetivizarlo. Para eso está todo lo que corresponde a la medicina del sueño y principalmente a lo que corresponde al estudio polisomnográfico. Evidentemente, no en todo lado está disponible. Es un equipo que pues, es complicado de utilizar en niños y tiene un costo también importante, elevado, y no en todas las facilidades está. Pero sí es algo que nos puede ser útil para poder guiar con respecto al tratamiento. Entonces, para efectos prácticos, las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana de Otorrino, básicamente hay una leve diferencia y es que la Academia Americana menciona que ojalá todos los pacientes lograran tener estudios. Evidentemente creo que eso está en decisión porque no se puede. Y la Academia de Otorrino básicamente lo que menciona es que se debe de adquirir cuando sea posible o cuando existan pacientes dentro de los factores de riesgo para tenerlo como una medida preoperatoria, aquellos pacientes que mencionamos con alteraciones neurológicas, malformaciones craneofaciales, síndrome de Down o obesidad importante. Más que todo para tener un basal y eventualmente tener presente que si por apoyo operamos al paciente, poder hacer una medición posterior para tratar de determinar si hubo o no hubo algún cambio. Y básicamente, realmente, a pesar de que se dice que es el gold standard para el diagnóstico, sabemos que tiene sus pequeños bemoles. Pero esto es algo que uno tiene que tener presente también, porque en algunas ocasiones no es infrecuente que el paciente venga con una historia de que tiene una apnea franca del sueño y realmente cuando nosotros examinamos al paciente lo que notamos es que tiene un crecimiento muy leve del tejido amigdalino y muy leve del tejido adenoideo. Y en esos casos usualmente nos siembra duda y que evidentemente necesitamos un estudio que nos pueda ayudar a poner los puntos sobre las IES para tratar de determinar qué es lo que está pasando con este paciente. Pues bien, una vez que tenemos esto claro, ahora vamos a pensar en cuándo debemos de referir al paciente para ser visto por otorrino. Básicamente son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, donde se menciona que los pacientes con hipertrofia adenomigdalina,
con obesidad, respiración oral, fases adenoideas, trastornos de miocarditis, macroglosia, malformaciones craneofaciales, hipertensión, cefaleas matutinas o episodios presenciados por familiares de apnea o sueño no reparador o incluso en aquellos pacientes que tengan alteración en el comportamiento. Es muy interesante esto porque realmente uno lo que tiene que tener presente es que esto es parte de la historia de lo que hemos venido hablando y que evidentemente son cosas que podemos tratar de ayudar de alguna u otra manera. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, entonces vamos a entrar un poquito más específicamente a la segunda parte, que es lo que corresponde a las indicaciones para la cirugía de las amígdalas y las adenoides. Y en esto voy a tratar de ser muy puntual. Es importante tener presente que hay indicaciones absolutas e indicaciones relativas. Las indicaciones absolutas son 4. La faringoamigdalitis recurrente, para lo cual nos basamos en los criterios de Paradise para infección recurrente. Esto es muy importante porque básicamente te permite tener una medida de control y evidentemente tener muy claro que el paciente realmente tiene un problema que necesita resolución. Y esto básicamente completa o mide lo que pasó un año previo, 2 años previo o incluso 3 años anteriores, parte de los criterios. Y evidentemente se menciona que los pacientes deben de ser vistos por algún médico y haber sido diagnosticado y haber recibido su tratamiento adecuado. Con respecto a los desórdenes del sueño, que es lo que hemos mencionado ahorita, vamos a escuchar este audio, perdón. Les voy a dejar con el audio para que escuchen a esta niña durmiendo. En este momento tiene un ronquido leve. Pueden ver cómo empieza a hacer un esfuerzo más importante. Incluso empieza a quedarse un poquito pegada. Sigue haciendo esfuerzo. Realiza un aumento de la presión, introduce un poquito de aire y nuevamente empieza a quedarse pegada. No pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Y posteriormente hace un ingreso importante. Con respecto a las sospechas de malignidad, pues evidentemente los linfomas son nuestra preocupación. Evidentemente la simetría, aquí usualmente uno cuando sospecha de eso es normalmente porque existe una simetría muy franca, muy súbita, que de reciente inicio, con datos de inflamación muy importante e incluso de ulceración a nivel de la amígdala. Y la otra indicación es el síndrome de PIFAPA, que como ustedes muy bien saben tiene criterios muy específicos, ¿ok? Y que debe considerarse puesto que sabemos que el tratamiento con cirugía de adenomigdalectomía va a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y tenemos indicaciones relativas, como lo son la amigdalitis crónica, la voz de papa caliente, la mala oclusión dental, la litosis, la amigdalitis críptica o con tonsilolitos, las convulsiones febriles y los portadores crónicos de estreptococo. Evidentemente, las convulsiones que sean asociadas a un tema de... Y básicamente ahí terminamos lo que corresponde a el bloque del niño que ronca y de las indicaciones de cirugía de adenomigdalectomía. Ahora vamos a pasar a otro tema que es el que corresponde a lo que es el tamizaje auditivo y a la valoración auditiva. Realmente todos estos temas se dan para charlas más profundas, así que trataremos de hacerlo de una manera bastante didáctica. ¿Qué es importante tener presente? Bueno, que los trastornos de la audición son sumamente complejos porque es un sentido especial y evidentemente nos ayuda a tener una interrelación con las demás personas de una manera diferente. Entonces, la audición normal usualmente se genera cuando nosotros escuchamos por el aire, vienen las ondas sonoras, se introducen al conducto auditivo externo, impactan al tímpano, eventualmente generan una transmisión mecánica hacia la cadena osicular, que posteriormente va a generar una vibración en el oído interno y una movilidad de los líquidos del oído interno que van a pasar de una señal mecánica a una señal
química nerviosa va a generar una traducción de los sonidos a estimular frecuencias específicas y esto va a viajar a través del tallo cerebral hasta llegar a la corteza auditiva. Esta es una vía de audición. La otra vía de audición es la que se genera por la vibración ósea, en la cual existe también una transmisión del sonido a través del hueso del cráneo que va a generar una estimulación a nivel de la cóclea que también va a desencadenar la respuesta neurológica que va a generar lenguaje. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente porque evidentemente nos ayuda a tratar de determinar los diferentes tipos de problemas que podemos tener. Entonces, cuando pensamos en eso, nosotros tenemos que tener claro que pueden haber causas congénitas y causas adquiridas de trastornos auditivos. Interesantemente, estos mismos se dividen en trastornos conductivos, cuando usualmente existe algún problema que afecte lo que corresponde al pabellón auricular, el conducto auditivo externo, la membrana timpánica o la cadena osicular. O un problema neurosensorial cuando existe un compromiso a nivel de la cóclea o a nivel de la vía auditiva. O un componente mixto en el cual existen los dos juntos al mismo tiempo. Pues bueno, entonces, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, como ustedes muy bien saben, el lenguaje se adquiere basado en la experiencia y en el estímulo de la vía auditiva conforme nosotros, bueno, posterior al nacimiento. Evidentemente ya hay temas que se mencionan que los niños escuchan en el vientre, todo eso es un tema muy interesante, pero para efectos prácticos lo que tenemos que determinar es que una vez que el niño nace, tiene más o menos una edad o una ventana para tener un desarrollo del lenguaje o de adquirirlo, máxima hasta los 4.5 años. Y esto es muy importante porque evidentemente si usted tiene un trastorno porque no estuvo escuchando, pues evidentemente esa alteración va a generar déficits receptivos y productivos. Y ese grado de déficit va a depender del grado de la alteración que usted tenga. Y evidentemente el trastorno que va a poder presentar el paciente, que sería un trastorno del lenguaje. Entonces, para efectos prácticos, lo que nosotros tenemos que tener claro es que la vía auditiva tiene que hacer, al igual que las otras áreas especiales, sensoriales, tienen que tener estímulos para poder desarrollarse adecuadamente. Por lo tanto, si nosotros no tenemos un diagnóstico temprano, pues vamos a tener un problema muy grande porque va a generar un problema al paciente. Por lo tanto, si nosotros logramos detectar de manera temprana y logramos determinar que el paciente necesita habilitación o rehabilitación, lo que vamos a tener son mejores resultados desde el punto de vista del lenguaje y de comunicación. ¿Por qué es interesante esto? Porque ya está ampliamente demostrado que en el momento en que usted no usa una corteza, usted no usa una área específica de su cerebro, esa corteza o ese cerebro va a cambiar y evidentemente conforme más pase el tiempo de deprivación o que usted no tenga estímulo en estas áreas específicas, pues no va a tener un desarrollo de la misma y la selectividad del cerebro va a cambiar y va a generar que esa área se utilice para alguna otra función. Entonces, lo que uno tiene que tener presente es que con los problemas que va a generar una hipoacusia a nivel pediátrico, va a ser el principal, una barrera importantísima para obtener el lenguaje oral o la oralidad. Y esto va a repercutir directamente en el desarrollo de ese individuo por el resto de su vida. Por lo tanto, es muy importante tratar de actuar rápido. ¿En qué es lo primero que lo veremos? Bueno, en el desempeño escolar. Evidentemente, un paciente con problemas de hipoacusia, pues que generalmente va a tener algún tipo de problema en la escuela, evidentemente dependiendo del grado del problema y el tipo de rehabilitación que requiere. Y posteriormente, cuando esta persona tenga más edad, que esté entrando en la adultez, evidentemente va a tener un tema desde el punto de vista educativo. Se ha visto que el tema de empleo es bastante complejo. Afortunadamente, la inclusión con pacientes de discapacidades cada vez es mayor. Y evidentemente también hay un tema con respecto a lo que va a ser la socialización en el contexto de los pacientes que tienen algún otro tipo de inconveniente. En los adultos, básicamente, sí, no es lo mismo que usted no haya aprendido a hablar, ¿verdad?
que un paciente que tuvo la oportunidad de aprender a hablar y pudo hablar, pero evidentemente también va a tener sus inconvenientes desde el punto de vista de si desarrolla una hipoacusia, y básicamente el principal es el aislamiento, la dificultad para entablar conversaciones y desde el punto de vista de productividad en lo que son desempeño de labores diarias. Pero para efectos prácticos, uno lo que tiene que pensar es cómo detectar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, para uno tenerlo claro, uno puede determinar y decir, bueno, ¿qué tal si yo empiezo a hacerle estudios a los pacientes que tienen riesgo de tener una pérdida auditiva? Bueno, ¿cuáles son esos pacientes? Es muy importante que nosotros sepamos cuáles son los factores de riesgo para una sordera durante la infancia. Aquí me voy a basar en la primera, y la primera es la preocupación familiar. No es infrecuente que en la consulta nosotros veamos pacientes o familiares que vienen y nos dicen, no, es que, es que yo le había mencionado al doctor que yo notaba que el chiquito no escuchaba y me dijeron que eso se le iba a pasar, que era un tema de madurez, que le diera tiempo. Como ustedes ven, el tiempo es importantísimo para nosotros. Entonces el tiempo no existe, no se puede perder. Si hay sospecha de que hay una pérdida auditiva producto de que la familia se está preocupada, por favor, es un paciente que hay que valorar. Evidentemente también aquellos pacientes que tienen historia heredofamiliar de pérdida permanente en la infancia o incluso en la adultez. Todos aquellos pacientes que hayan sido o que hayan sido complicados con algún tema de TORCH, las malformaciones craneofaciales, síndromes asociados que puedan generar o tener hipoacusia dentro de sus características, o aquellos niños que por alguna otra razón estuvieron en una unidad de cuidados intensivos, que estuvieron bajo ECMO o que estuvieron bajo ventilación mecánica asistida, no importa si fue por 2 horas o fue por 2 meses. La ventilación mecánica asistida es un factor de riesgo. También si recibió tratamiento antibiótico tóxico o diuréticos de ASA, si el paciente tuvo una hiperbilirubinemia que requirió incluso exosanguíneo y transfusión, o si fue prematurito y tuvo bajo peso y pesó menos de 1500, o tuvo Apgar de 0 a 4 en el primer minuto o de 0 a 6 a los 5 minutos. Importantísimo todo esto. Posteriormente, otros factores que uno tiene que tener presente están las infecciones postnatales con cultivos positivos, principalmente por meningitis bacteriana y por el meningococo, o si fuese viral por el herpes o la varicela. Y ya aquellos pacientes que tienen trastornos neurodegenerativos que pueden generar también dentro de sus causas tener un tema auditivo. Y evidentemente aquellos pacientes que han sufrido algún trauma o alguna fractura a nivel del hueso temporal, que hayan requerido algún tipo de quimioterapia o radiación hacia la vía, hacia el oído, y aquellos que tengan otitis media recurrente. Pues bien, entonces esa es una manera de detectar los pacientes, pero resulta que no todos tienen factores, no todos tienen factores de riesgo. Y evidentemente, como les mencionábamos, tenemos las causas congénitas y de esto, pues básicamente también es un tema muy amplio, pero básicamente lo que uno tiene que tener muy claro es que lo ideal es tamizar a todos los recién nacidos para tratar de determinar si existe o no existe algún problema. Entonces, para efectos prácticos les voy a mencionar un poco lo que hacemos en Costa Rica. Tenemos la dicha y el privilegio de contar con un programa de tamizaje auditivo neonatal que se instauró por ley de la República en 2013, en la cual básicamente cualquier hospital con una maternidad está obligado a hacer este tipo de estudio, ya sea público o privado. La gran mayoría de nacimientos se da en la institución, en el Seguro Social, y es de donde básicamente rige el programa para para el resto del país. Eh, a pesar de que la ley pasó en el 2013, su inicio se dio hasta el 2016. Y les voy a traer estadística del año 2019, donde en Costa Rica hubieron un total de 64.287 nacimientos y en la caja tuvieron 60.202. De estos se registraron en el programa 59.291 y de estos se le hizo tamizaje a 56.202. De estos pacientes que fueron referidos, que dieron alteración, fueron 545 y de estos presentaron pérdidas auditivas 130, lo cual nos dio una incidencia de 2.3 por 1000 nacidos vivos y por lo tanto aquí la interesante cifra de saber que esta patología, a pesar de que es silente porque no se ve,
es muy frecuente y por lo tanto debe de ser estudiada y ojalá diagnosticada de manera temprana. Evidentemente, bueno, nos dio una cobertura bastante buena, 94.7, y evidentemente esto lo que permite es tener un diagnóstico temprano, hacer una rehabilitación temprana. Y la rehabilitación incluye desde prótesis auditivas, terapia de lenguaje, hasta llegar al grado de implante coclear en los casos que sea necesario. Dentro de los casos que tuvimos, 58% de los casos fueron pérdidas a nivel de la vía auditiva en la parte de la cóclea y la catalogamos como neurosensorial, y un 42% fueron conductivas. De las neurosensoriales, un total de 37% fue profunda, y estos son los pacientes severos y profundos que debemos de tratar de identificar para tratar de evitar que tengan trastornos de lenguaje y que eventualmente requieran algún tipo de procedimiento como el implante. Entonces, para efectos prácticos, esto es cortesía del Programa Nacional de Tamizaje. Lo que en Costa Rica se hace es, básicamente, todo niño que nace en la maternidad sin factores de riesgo, se le realiza un estudio con emisiones otoacústicas que debe realizarse antes de que el paciente se egrese. Usualmente los pacientes están en promedio de 24 a 24 horas, ¿verdad? 24 a 48 horas, si todo está bien, usualmente son 24 horas, pero se debe de realizar el estudio antes de realizar el egreso. Si el paciente pasó, se le da de alta. Si el paciente refirió, se le debe repetir el estudio de emisiones otoacústicas, ¿ok? Y si el paciente refiere, entonces quiere decir que a ese paciente hay que valorarlo con otros métodos. Si el paciente pasa, pues se le da de alta. Evidentemente hay varias cosas importantes de mencionar. Número uno, el paciente que requirió una segunda valoración no quiere decir que tenga un problema específico. Recordarse que nosotros estamos midiendo respuestas del oído interno. Recordarse que si el examen se hace muy temprano y aún hay un poco de líquido amniótico o incluso hay un poquito de alteración o obstrucción en el conducto, puede generar un estudio fallido. Por lo tanto, eventualmente lo ideal es repetir este estudio antes del mes para poder tratar de determinar si esto es algo que va a requerir de alguna evaluación o no. Los niños con factores de riesgo, nosotros los evaluamos con potenciales evocados automatizados. Con respecto a esto, si el paciente pasa, se le da de un alta básicamente que requiere de seguir el control, la parte de pediatría, y que ya vamos a ver ahorita cómo se sigue el control. Y si refiere, pues es un paciente que va a requerir estudios. Entonces nosotros nos guiamos con la escala de hacer al mes, 3 meses, 6 meses, como lo recomienda muy bien todos los estudios, ¿verdad? Desde el punto de vista de tamizaje. Nosotros utilizamos 2 centros, que son los centros de referencia para controlar todo el país. La mitad la ve el Hospital México del país y la otra mitad la ve el Hospital Nacional de Niños. Y de aquí es de donde se sacan todos los números que anteriormente les había mencionado. Eventualmente, si un paciente tiene falla, ya sea de su tamizaje inicial o de sus potenciales automatizados, va a pasar a un sitio de evaluación en el cual nosotros tenemos que hacer estudios más específicos, donde usualmente lo que realizamos son emisiones otoacústicas clínicas con productos de distorsión. Hacemos potenciales evocados clínicos, usamos clicks, usamos chirps, podemos hacer electrococografía y hacemos potenciales de estado estable. También hacemos timpanometría y en niños pequeños usualmente utilizamos antes de los 8 meses las de alta frecuencia, posterior a eso utilizamos la normal. Y lo otro que tenemos que tener presente es que lo ideal es que antes de los 6 meses cualquier niño que tenga alguna alteración ya esté diagnosticado, ya esté en su rehabilitación. Entonces, para efectos prácticos, cuando un paciente es dado de alta, pues realmente lo que uno les dice es que todos deben de seguir un esquema para tratar de ir evolucionando, porque hay que recordarse que a pesar de que los screening y todos estos métodos tratan de agarrar niños con problemas, hay algunos que, a pesar de que pasen, posteriormente pueden desarrollar problemas.
Y es interesantísimo porque aquí tenemos que tener claro que aquí el principal factor va a ser nuevamente el familiar. Por lo tanto, siempre cuando un familiar se acerque a un servicio de salud diciendo que su niño no escucha, hay que hacerle caso. Entonces, en Costa Rica tenemos lo que corresponde al librito o al carnet de desarrollo integral del niño y la niña, donde viene una escala donde hay que ir llenando básicamente, y aquí vienen los milestones que tienen que estar llegando al paciente dependiendo de la edad desde el punto de vista del lenguaje. Y esto es muy interesante porque a pesar de que pedimos, siempre a veces hay gente que no lo llena, pero es importante siempre recordarlo. Y esto es algo que también, todo esto está en internet, entonces eventualmente son cosas que se pueden conseguir para los pacientes. Aquí es muy interesante porque en esta página es donde nosotros tenemos todo lo que corresponde al tamizaje neonatal, y básicamente aquí viene donde se dice que su tamizaje 1 usualmente se realiza con emisiones autoacústicas en los niños sanos, y si tiene factores de riesgo, pues son con potenciales evocados automatizados. Aquí se debe anotar si pasa o si refiere. Y aquí incluso viene el segundo tamizaje, que si no lo pasa, pues evidentemente tiene que ser referido para completar las evaluaciones que sean necesarias de manera oportuna para realizar una rehabilitación oportuna. Y con esto yo me despido, nada más con un sentimiento de básicamente recordarles cómo eran las cosas antes del COVID. Esta es una foto que traigo porque realmente piensa uno cómo ha cambiado el mundo y cómo hemos cambiado, y esperemos que todo esto pues camine pronto y que no tengamos muchas pérdidas más. Y cómo estamos trabajando ahora y qué estamos haciendo ahora. Yo les agradezco por la oportunidad que me han dado de llegar hasta ustedes. Eh, Realmente también felicitar a la organización del Congreso, del curso de Puericultura, y espero que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.